Muy buenos días con todos, jóvenes. Les sale el profesor Wilfredo. Y bueno, el tema que vamos a trabajar en geografía es la climatología peruana. Cuando hablamos de climatología, obviamente tenemos que hablar pues del clima en sí y del tiempo atmosférico. Cuando hablamos del clima, es el estado promedio de la atmósfera, en general lo que nosotros conocemos, a grosso modo, como el mismo clima, pero que este estado de la atmósfera no ha sido estudiado pues por un determinado momento, sino porque se realiza y se ha estabilizado por un detalle científico que es no menor a los 30 años de observaciones y por lo tanto existen pues condiciones que se repiten históricamente y por lo tanto quedan plasmadas en las regiones o en diferentes partes del mundo, como en este caso vendrían a ser pues las estaciones, ¿no es cierto? Verano, otoño, primavera, invierno. Pero también necesitamos saber qué representa el tiempo atmosférico. Si bien es cierto, el tiempo atmosférico y el clima están íntimamente relacionados, el clima pues es algo mucho más específico en una región. Sin embargo, el tiempo atmosférico es el estado de la atmósfera, pero en un determinado momento nada más. Generalmente en un día, en una hora o en determinados momentos, pero de corta duración y que va a ser cambiante. Ahora, cuando entramos nosotros a lo que refiere a lo que es el Perú, el clima va a estar determinado, punto número uno, por su situación geográfica, ya que el país se encuentra en una zona intertropical, o sea que está en la parte baja del Ecuador, ¿no es cierto? Ahora, otra cosa, esta zona intertropical se refiere pues a la baja altitud y esto implica que no haya grandes diferencias entre las temperaturas medias de invierno y las de verano, porque justamente nosotros nos encontramos en el sector tropical y justamente es en este espacio donde los rayos del sol pues llegan de una manera perpendicular, de manera directa. ¿Ok, chicos? Además de eso, vamos a mencionar que existen factores principales que los vamos a estudiar del clima peruano. El factor o los factores del clima son principalmente la posición geográfica, la cordillera de los Andes, la corriente de Humboldt peruana o la corriente de Humboldt o corriente peruana y el anticiclón del Pacífico Sur. Vamos a reconocer cada uno de ellos. Punto número uno. La posición geográfica del Perú. A ver, la localización del país en la Tierra es determinante para explicar su clima por su posición. La baja latitud define al Perú como un país tropical por su ubicación cercana al ecuador geográfico. Ahora, dentro de esta teoría, entendamos nosotros en general, todo este espacio se considera un clima tropical porque obviamente nos encontramos entre los trópicos. En la parte superior o en la parte inferior, ya saben ustedes que los climas o la temperatura va disminuyendo. Acá vendría a ser el clima templado, un poco más arriba el clima frío y obviamente en los polos estarían los climas gélidos, ¿no es cierto? Ahora, pero como nosotros nos encontramos en una zona intertropical, cuando hablan de intertropical, de baja latitud, significa que está al sur. Este es el grado cero, se encuentra al sur, este, y que tiene obviamente en la parte baja del Ecuador y por eso se le llama intertropical, porque está cerca al Ecuador terrestre. Punto número uno. Además de eso, chicos, nosotros tenemos un clima tórrido. Somos de una zona tórrida en general. Tórrido significa caluroso. Y como es caluroso, también en este espacio, aunque haya invierno, puede haber presencia incluso de insolación, ya que los rayos del sol, por más que exista nubosidad, pues llegan de manera perpendicular. Entonces, tiene mucho que, de referencia con lo que representa el clima del Perú, la parte de la posición geográfica, en este caso vendría a ser la latitud. ¿Ok? Ahora vamos a hablar acerca de la cordillera de los Andes. Miren, en el caso de la cordillera de los Andes, todos generalmente es lo que dice el profesor. Obvio,
cuando el piso altitudinal de la cordillera de los Andes va cambiando y por lo tanto se va tornando de cálido a templado, de templado a frío y de frío a gélido. Pero yo te pregunto, lo mismo pasa, pero es en esta región, en la región oriental. ¿Por qué en la región occidental es seco, es prácticamente árido y el clima sí va variando? De cálido a templado, de templado a frío y de frío a gélido. Sin embargo, en la zona oriental, chicos, no es así. En la zona oriental es mucho más caluroso, es mucho más tropical, es mucho más cálido y es mucho más lluvioso. Ahora te explico rápidamente. Primero que nada, la cordillera de los Andes, que se traslada por toda Sudamérica, influye, ¿en qué va a influir? En el desplazamiento del aire. ¿Ok? Profesor, desplazamiento del aire. Te voy a explicar. Ese aire se llaman los vientos alisios. ¿Ok? ¿Qué va a pasar? Esta cordillera de los Andes va a actuar como una pared. Va a actuar como una pared porque va a impedir, obviamente, el paso de las nubes que van a llegar desde esta zona y que vienen, obviamente, de la zona del Atlántico. ¿Cómo así? Como te estaba mencionando, este espacio de la cordillera de los Andes sirve como barrera para los vientos alisios, ¿entiendes? Que es natural. Y cuando llega estos vientos alisios, llega como una masa de aire húmedo. Y cuando llega la masa de aire húmedo, se da cuenta que este espacio se conforma como una especie de barrera, como una especie de pared. Pero como son vientos alisios, obviamente, y están en la atmósfera, estos vientos alisios van a ir subiendo, y obviamente tú sabes que cuando la masa de la atmósfera, del aire en general, es más cálida, porque de esa manera viene de la zona del Atlántico, pues se va transformando en nubes. Y esta es por eso que en este espacio es demasiado lluvioso y es cálido, porque justamente el espacio y la zona en la que nosotros nos encontramos, que es en el trópico, es netamente cálido. ¿Por qué es seco en este lugar? Por una sencilla razón. Los vientos alisios siguen avanzando, chicos, siguen avanzando y van subiendo y se van congelando. Ya en esta parte, cuando pasan los vientos alisios, de todas maneras siguen avanzando, pero ya llegan de una manera seca. Y es por eso que el espacio de nuestro territorio, en lo que es la región de occidental, pues es seco y árido. Además, justamente cuando te pregunten o cuando exista ese tipo de pregunta, ¿cuál es en este caso, el factor del clima peruano más determinante? Pues el factor considerado el más importante de la realidad climática del Perú es la cordillera de los Andes. Y es por eso que justamente en el oriente, en la selva, en esta zona, es cálido, es húmedo y es lluvioso. Y sin embargo, en el occidente, en la parte de la sierra y primordialmente en la costa, el ambiente es árido, seco y además no posee lluvias regulares, chicos. Algo más que les voy a decir. ¿Cómo se produce esta cordillera de los Andes? Pues obviamente por la convergencia, ¿no? Por la unión en un punto. ¿De qué? De la placa de Nazca y la placa sudamericana. Esto se transforma en un plegamiento y se transformó en lo que nosotros conocemos como la cordillera de los Andes. Recuerden ustedes que esta cordillera de los Andes va a modificar el tiempo, los elementos del tiempo, perdón, que en este caso vendría a ser la temperatura, la humedad y la misma presión atmosférica. ¿Ok, chicos? Entonces, en esta parte, nosotros tenemos claro por qué es importante justamente la cordillera de los Andes, tanto en la costa, en los Andes y en la selva. Y por qué en esta parte es netamente húmedo, cálido, por los vientos alisios que provienen de dónde? Provienen del Atlántico. ¿Y por qué seco? Porque van subiendo y obviamente en este espacio se van secando y por eso que esta zona pues es netamente árida, principalmente en la costa, y esto determina que el clima en esta zona sea cálido, templado, frío y gélido. Y en esta zona siempre tropical. Continuamos. Corriente peruana o corriente de Humboldt. Es una corriente oceánica que fluye en dirección de norte a lo largo de la costa occidental. Recuerden que esta corriente peruana de Humboldt
va a recorrerlo, pero de forma antihoraria, ¿ok? De forma antihoraria. Y eso va a determinar qué cosa, la frialdad de las aguas, porque estas aguas vienen apoyadas también por el anticiclón del sur, que más adelante te voy a explicar. Entonces, ¿qué pasa? Justamente la frialdad de las aguas hace que determine gran parte de lo que representa el clima en el Perú por el fenómeno de afloramiento. El fenómeno de afloramiento es este ciclo, el mismo ciclo, pero dentro del mar interior, esta parte mar y esta parte, la parte profunda del mar, va a existir que la parte superficial que tiene menor temperatura, o perdón, mayor temperatura, va a desplazarse y va a ascender el que tiene menor temperatura en un ciclo donde va a ser arrastrado o van a arrastrar sustancias orgánicas, sustancias alimenticias y va a producirse pues obviamente un beneficio muy abundante con lo que refiere a la riqueza hidrobiológica. Eso es el fenómeno de afloramiento que va a generar infinidad de transformaciones climáticas, digamos. Por eso te digo que esta corriente peruana de Humboldt va a influir mucho, pero solamente, chicos, escuchen, en la parte central y sur del Perú. Sus aguas se van a caracterizar, como te estaba mencionando, frías, verdosas, más que nada por el fenómeno de afloramiento. Y es por eso que provoca, en este caso, la ausencia de lluvias en la costa y la disminución de la temperatura, porque la disminución de la temperatura en general, en promedio anual en el Perú, en la costa, es de un 18 grados centígrados. ¿Ok? Además de eso, chicos, gracias a esta corriente peruana o corriente de Humboldt, el cielo peruano de la costa va a ser nuboso. Nuboso, profesor. Sí, van a haber nubes estrato. Profesor, ¿y nubes estrato cómo es? Nubes estrato son aquellas nubes que son de forma aplanada, de forma horizontal, que cubren mayormente toda la parte del cielo, pero que generalmente lo que más produce es la humedad en la atmósfera, que la conocemos y la sentimos mucho como algo térmico en la época de verano, perdón, de otoño y de invierno. Y da pues lloviznas débiles. Bueno, vamos a continuar un poquito más. Además de esto, esta corriente peruana va a provocar la inversión térmica, chicos. Profesor, inversión térmica gracias a la corriente de Humboldt. Sí, la inversión térmica es la característica que toma la atmósfera, acá en este caso, la atmósfera, cuando la temperatura del aire, ustedes saben, cuando la temperatura del aire, este, en vez de descender, tú sabes, cuando va subiendo, la temperatura desciende, ¿sí o no? Va a ser más fría. Pero en el fenómeno o de la inversión térmica pasa lo contrario. En este lugar es frío y en la parte superior es cálido. Profesor, ¿y por qué sucede justamente esta inversión térmica? Tiene mucho que ver con la cordillera de los Andes. ¿Te recuerdas de los vientos alisios? Aquí están. Van a pasar, ¿no es cierto? Acá se van a formar las nubes. Las nubes normalmente son de corriente o de orden nimbus, que son muy lluviosas, que acá sí se forman. Pero cuando se transforman de manera estrato, de forma aplanada, cuando justamente estos vientos alisios chocan con las nubes que están acá y lo van achatando, lo van achatando y lo van achatando. Entonces, en esta parte donde se han formado justamente las nubes, pues ya la refracción o los rayos del sol para calentar el lugar que se encuentra en la costa peruana no llega directamente. Y por eso que este lugarcito va a tener una temperatura fría y justamente porque no va a permitir que pase la luz a la costa, pues esta nube, como sirve de pared, va a llegar directamente a una zona un poco más alta. Y es por eso que en la costa o en esta parte hay más frío y en la parte superior hay más calor. A eso se le llama inversión térmica.
Además, la costa central del Perú y la sierra perdón, la costa central y sur del Perú tienen una zona desértica por naturaleza. Además de eso, te quiero mencionar algo más. Dentro de la corriente peruana también existe la corriente del Niño, que no es lo mismo que el fenómeno del Niño. La corriente del Niño, si bien es cierto, posee pues aguas cálidas y por eso que en las zonas de Tumbes y en la zona de Piura, pues el ambiente es mucho más cálido. Pregunta de examen de admisión. La corriente del Niño también es conocida como contracorriente ecuatorial. ¿Ok, chicos? La corriente del Niño también es conocido como la corriente, perdón, como la contracorriente ecuatorial. Bueno, continuamos, chicos. Vamos ahora a hablar acerca del anticiclón del Pacífico Sur. Para eso, punto número uno, tenemos que entender qué cosa es un ciclón y qué cosa es un anticiclón. Recuerden que todo esto se refiere cuando estamos hablando nosotros de presión atmosférica, de presión en el aire. En este caso, el ciclón y el anticiclón estoy colocando como ejemplo en la parte de la Tierra porque es mucho más apreciable y de la misma forma funciona pero en el mar y es en el caso del anticiclón del Pacífico Sur que se encuentra pues muy abajo cerca del Polo Sur. Bueno, primero que nada, el ciclón, ¿qué cosa es? Es un esquema que muestra un ciclón donde hay un área central de baja presión hacia el cual soplan los vientos y en el centro se va a elevar, aquí se eleva. El aire es más húmedo y caliente. Pero en el caso del anticiclón, que es lo mismo en el mar, chicos, el anticiclón es todo lo contrario. En vez de subir, esto baja a las profundidades del mar. Y es por eso que un anticiclón es cuando existe un área de alta presión en las corrientes de aire. Y por eso que estas partes descienden en el centro y normalmente produce un tiempo fresco y claro. Esto es, entre comillas, lo que corresponde, en teoría, a cómo funciona un anticiclón también dentro del mar. Ahora, el anticiclón del Pacífico Sur es fundamental en gran medida para el clima, principalmente de Chile y Perú, impulsando, ¿qué cosa? A los vientos alisios secos que se desplazan constantemente en dirección de sur a norte, sobre el mar y paralelos de la costa. Además, también llegan a alcanzar influencia en Ecuador, en Bolivia y en la zona de Argentina. Esto es cuando el Pacífico del Atlántico, perdón, el anticiclón del Pacífico Sur se conecta con el anticiclón del Atlántico Sur. ¿Ok? Ahora, el anticiclón del Pacífico Sur, ¿de qué manera afecta este, al, al clima del Perú? Pues principalmente este anticiclón va a afectar el clima en el Perú desde mayo, que es más o menos mitad de otoño, hasta agosto, que es más o menos mitad de invierno. ¿De qué manera? Te explico de esta manera. Miren chicos, aquí. El anticiclón se encuentra en este lugar. La corriente de Humboldt provoca, perdón, el anticiclón provoca que la corriente de Humboldt tenga justamente la frialdad de sus aguas. ¿Qué es lo que pasa? El anticiclón en las épocas de verano desciende, baja, y por lo tanto la corriente de Humboldt o la corriente peruana, pues sus aguas ya no son tan frías. Eso pasa en verano y eso pasa en primavera. Sin embargo, en épocas de invierno, por eso te estaba hablando desde mayo hasta agosto, este anticiclón del Pacífico Sur sube unos grados a la parte norte. Y es por eso que las masas de agua fría y las aguas frías traídas desde el Polo Sur, pues llegan con mayor fuerza y mayor cantidad. Y es por eso de la frialdad de las aguas de Sudamérica, en este caso de Perú y Chile. Y justamente en base a este anticiclón, perdón, se producen por la alta presión de las costas de América del Sur. Ahora, cuando nosotros
te estaba explicando claramente qué eran los vientos alisios. Son vientos que van a soplar generalmente o siempre entre los trópicos. Los vientos alisios, chicos, pasan por toda esta zona de esta manera. Los vientos alisios, ¿me entienden? De sur a norte. Y se desvían, ustedes saben bien, se van a desviar estos vientos alisios por el efecto Coriolis. El efecto Coriolis va a hacer que justamente existan los vientos alisios y se desplacen de una manera ondulada, si se puede llamar. ¿Me entienden? Y esto va a generar, ¿qué cosa? Sirve para enfriar, calentar y humedecer las tierras continentales. Entonces, todo esto tiene que ver con lo que representa el clima en general del Perú. Te voy a dar un dato más. El único y último dato que también tiene que ver con el clima del Perú, pero que recién lo están tocando, es la zona de convergencia intertropical. La zona de convergencia intertropical es esta zona. Es zona justamente es la zona en el mundo donde se encuentra la humedad desplazada por quienes, por los vientos alisios. Bueno, es lo que te puedo mencionar con lo que corresponde al clima del Perú, no la variabilidad, sino la forma como se desarrolla el clima en nuestra nación. Bueno, hasta aquí con la exposición de lo que me hayas entendido y ya sería en otro capítulo.